Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá? La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly, mientras que el regreso de Ali Larter como Clear aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original. Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá? La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly, mientras que el regreso de Ali Larter como Clear aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original.
Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá? La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly, mientras que el regreso de Ali Larter como Claire aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original. Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá? La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly,
mientras que el regreso de Ali Larter como Clear aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original. Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá? La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly, mientras que el regreso de Ali Larter como Clear aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original. Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá?
La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly, mientras que el regreso de Ali Larter como Clear aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original. Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá? La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly, mientras que el regreso de Ali Larter como Clear aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original. Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror,
Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá? La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly, mientras que el regreso de Ali Larter como Clear aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original. Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá? La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly, mientras que el regreso de Ali Larter como Clear aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original. Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella,
justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá? La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly, mientras que el regreso de Ali Larter como Clear aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original. Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá? La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly, mientras que el regreso de Ali Larter como Clear aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original. Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte.
La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá? La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly, mientras que el regreso de Ali Larter como Clear aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original. Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá? La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly, mientras que el regreso de Ali Larter como Clear aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original. Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino,
y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá? La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly, mientras que el regreso de Ali Larter como Claire aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original. Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá? La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly, mientras que el regreso de Ali Larter como Claire aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original.
Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá? La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly, mientras que el regreso de Ali Larter como Clear aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original. Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá? La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly,
mientras que el regreso de Ali Larter como Clear aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original. Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá? La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly, mientras que el regreso de Ali Larter como Clear aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original. Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá?
La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly, mientras que el regreso de Ali Larter como Clear aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original. Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá? La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly, mientras que el regreso de Ali Larter como Clear aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original. Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror,
Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá? La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly, mientras que el regreso de Ali Larter como Clear aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original. Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá? La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly, mientras que el regreso de Ali Larter como Clear aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original. Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella,
justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá? La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly, mientras que el regreso de Ali Larter como Clear aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original. Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá? La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly, mientras que el regreso de Ali Larter como Clear aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original. Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte.
La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá? La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly, mientras que el regreso de Ali Larter como Claire aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original. Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá? La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly, mientras que el regreso de Ali Larter como Claire aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original. Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino,
y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá? La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly, mientras que el regreso de Ali Larter como Claire aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original. Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá? La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly, mientras que el regreso de Ali Larter como Claire aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original.
Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá? La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly, mientras que el regreso de Ali Larter como Clear aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original. Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá? La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly,
mientras que el regreso de Ali Larter como Clear aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original. Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá? La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly, mientras que el regreso de Ali Larter como Clear aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original. Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá?
La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly, mientras que el regreso de Ali Larter como Clear aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original. Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace. Destino Final 2 2003 lleva el inquietante concepto de burlar a la muerte a un nivel completamente nuevo. Llena de suspense, giros sorprendentes y una de las escenas de accidente en carretera más memorables de la historia del cine de terror, esta secuela lleva los límites del destino y el miedo al extremo. Destino Final 2 continúa con la terrorífica premisa de engañar a la muerte. La película comienza con una de las secuencias más inolvidables del género, un enorme choque múltiple en la autopista causado por una serie de coincidencias impactantes. Kimberly Corman, A.J. Cook, tiene una premonición de este accidente mientras conduce con sus amigos. Presa del pánico, bloquea la entrada a la autopista, impidiendo que varias personas accedan a ella, justo unos segundos antes de que ocurra el desastre. David R. Ellis aporta una dirección intensa, dinámica e ingeniosa a esta secuela. La escena del accidente en la autopista es una auténtica clase magistral de suspense y efectos prácticos, considerada una de las mejores secuencias de terror jamás filmadas. A diferencia de muchas secuelas de terror, Destino Final 2 consigue ampliar su mitología mientras ofrece momentos realmente sobrecogedores. Las muertes creativas, casi al estilo de una máquina de Rube Goldberg, son la marca registrada del filme. Cada secuencia está cuidadosamente diseñada con falsas pistas que aumentan la tensión hasta llegar al impactante desenlace. La imprevisibilidad mantiene al público en vilo. ¿Quién será el siguiente y cómo sucederá? La película desarrolla de forma inteligente el concepto del diseño de la muerte introducido en la primera entrega. En esta ocasión, los supervivientes están conectados con los acontecimientos del filme anterior, mostrando cómo el destino y la causa-efecto se entrelazan. Profundiza en la mitología mientras mantiene el terror fresco y sorprendente. A.J. Cook ofrece una interpretación sólida y empática como la decidida Kimberly, mientras que el regreso de Ali Larter como Clear aporta continuidad y una carga emocional notable. Tony Todd, en su papel del enigmático forense William Bloodworth, vuelve a ofrecer su característica y críptica sabiduría sobre la muerte. Destino Final 2 2003 es una secuela inteligente, trepidante e icónica que amplía la escalofriante premisa del original. Con su escena inicial inolvidable, sus giros narrativos ingeniosos y su tensión psicológica, sigue siendo una referencia del cine de terror sobrenatural. Gracias a su narrativa ingeniosa y su tensión constante, Destino Final 2 destaca como una de las entregas más potentes de la saga. Nos recuerda que por mucho que corras, la muerte siempre encuentra el camino, y eso es lo que la hace.